voy a grabar. Voy a grabar para después mandarles el link a ustedes mismos por si quieren repasarlo o por si alguno falta, ¿sí? Y después lo pongo en mi canal de YouTube privado, ¿no? O sea, solamente para nosotros, por supuesto. Pero puede ser útil, qué sé yo. No sé si para repasar, pero por ahí alguno que haya faltado, bueno, siempre conviene. Y después, bueno, otra cosa que mi Zoom no es como el de Andrea, que no tiene límite, pues, porque es pago, sino que es gratis, así que por ahora vamos a tener esta versión limitada de dos bloques de 40 minutos, o sea que cuando se esté por llegar a los 40 minutos seguramente nos van a cortar. Esperemos apenas un minuto, no esperemos mucho más y nos conectamos con el mismo link. Por ahí, a lo mejor más adelante usamos el Teams o el Meet para que no tenga límite, pero bueno, qué sé yo, el Meet tiene algunos problemas, tal vez no somos muchos, pero es más inestable y el Teams nunca lo usé y es un poco pesado para la computadora y para mi conexión, que es un poco inestable. Pero bueno, por ahí las próximas clases las hacemos con algún otro sistema que no nos corte. Pero hoy, por lo menos, el Zoom va a estar cortado a los 40 minutos. Hágame acordar cuando volvamos de que grabe la segunda parte, porque me suelo olvidar en otras materias. Bueno, aquí estamos. La idea de los prácticos, por supuesto, es, como siempre, trata de serlo una discusión lo más abierta posible de los temas que tenemos que ver, del programa, de lo que va dando Andrea a los teóricos, de cualquier otra cosa que quieran plantear, digamos, no digo mayor libertad, pero con una mayor fluidez, probablemente, ¿no? Incluso si pudieran debatir entre ustedes sería hasta ideal. Pero la idea es que no sea otro teórico sumado al de Andrea, ¿no? O sea, que yo vaya hablando este, constantemente. Dentro de todo, tenemos la ventaja de que viene después del teórico, y ya tuvimos dos teóricos, con lo cual hay material, por lo menos para discutir, aunque no hayan leído todos los textos. Discutir o plantear alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que les haya quedado en el tintero, incluso del miércoles pasado, ¿no? Porque yo estuve también y tomé algunas notas, o de alguno de los textos teóricos que, bueno, si se asomaron a ellos, hay algunos que son medio complicados, sobre todo en la unidad 2. Yo no digo que les pueda dar la iluminación definitiva, ¿no? Como la que busca la protagonista de La Última Niebla. No los voy a iluminar de esa manera, pero bueno, qué sé yo, por lo menos podemos discutir ciertas cosas que sean medio intrincadas, ¿no? En algunos de los textos. Creo que en la primera unidad no pasa eso, es mucho más fácil, más sencilla. En la segunda unidad sí, están los textos de Butler, que son de por sí bastante complicados, pero que son muy interesantes y muy actuales, además, algunos de ellos, ¿no? Así que, bueno, no sé, si alguno quiere empezar con alguna pregunta, algo que les haya quedado colgado o se les ocurra, mejor, digamos. Si es de la parte teórica, mejor. De La Última Niebla, en realidad, según el cronograma que ustedes por ahí lo tienen, pues está en el campus, a nosotros nos tocaría ver La Última Niebla el miércoles que viene, cuando ya Andrea va a estar con Pasión de Historia. Pero de todas maneras eso no impide que hoy mismo por ahí hagamos alguna referencia a La Última Niebla, ya que tenemos algo fresca ahí porque la estuvimos viendo, también puede ser. Lo importante es la libertad y la fluidez con la que podamos transcurrir esta hora y media, digamos, ¿no? No sé si soy claro. Esto es té, digamos, no es alcohol. Me gustaría a esta altura que sea una cerveza, pero no. La garganta más que nada. Pero bueno, no sé. A mí me quedaron cosas, por ejemplo, de la clase de hoy. Me quedaron dos cosas que no las dije en el momento,
Un poco para no interrumpir, otro poco para guardármelas para decirlas ahora, ¿no? Y no gastarlas en ese momento. Pero bueno, no sé. Sobre la última niebla, por ejemplo, ¿no? Que se habló justo de los cuentos de hadas y de Blancanieves, ¿no? Hubo una mención a Blancanieves y qué sé yo, y en realidad quedó como implícito, ahí se cortó un poco me parece lo que estaba por venir, que era el hecho de que la última niebla se puede leer justamente como un cuento de hadas al revés, porque empieza con el matrimonio, ¿no? Y lo que viene después, digamos, lo que es la novela y lo que viene después del matrimonio. Es un cuento de hadas de alguna manera invertido. Bueno, eso creo que estaba un poco implícito en lo que decía Andrea, pero no se llegó a formular y me pareció un abordaje que, que podía ser interesante, ¿no? Nada más, como una acotación. Eso es una cosa. Pero bueno, nada más que eso. Eh, no sé qué, en serio, alguna pregunta, algo que les haya quedado de la parte teórica, o si leyeron algún artículo de la unidad uno, por ejemplo, que son más sencillos, ¿no? Yo pude leer el texto de Bretón, los dos capítulos. No pude ponerme todavía con el de Segato, pero sí pude estar con el de Bretón. Pero de todas formas, esto que decíamos me parece que es bastante claro, es como va muy al punto el texto de Bretón, es bastante Sí, justamente puntualizado. Y además ya lo habíamos charlado mucho en el teórico el miércoles anterior, entonces como que ya me ordenó todo y cuando fui era como que iba recuperando un poco lo que claro. ya habíamos visto, que me Sí. pareció muy interesante y me parece muy interesante antropológicamente, además, cómo toma estas nociones, pero digamos, fue esto, fue como un poco recuperarlo. Sí, sí, sí. Yo creo que en general los textos estos teóricos que tomamos en las primeras unidades, no es una cuestión de aplicarlo después mecánicamente, sino son como una caja de herramientas, como una especie de cuestión que nos permitiría ir del texto filosófico o teórico al texto literario y viceversa, ¿no? Como un ida y vuelta entre ambos. A lo cual después también tendríamos que agregar en cada caso lo que sería un poco el contexto sociohistórico también de cada uno de los textos, ¿no? Un poco ir en todas esas direcciones, en la medida de lo posible, por supuesto, porque todas son cuestiones que pueden interactuar. De todas maneras, vieron que a Andreas le gusta hacer en el teórico una puntualización textual, digamos, un análisis textual a veces bastante detallado, cosa que habitualmente se hace en los prácticos, pero bueno, a ella le gusta eso, digamos, de trabajar el texto de manera bien puntual, con algunas cuestiones estilísticas, digamos, ¿no? Buscando las palabras claves o cosas así. Bueno, eso está perfecto. Nosotros lo podemos repetir o podemos hacer lo contrario, es decir, enfocarnos más en la bibliografía o quizás en algún tipo de debate que haya bibliográfico sobre los textos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la última niebla hay un debate interesante que, bueno, por ahí lo podemos recoger la próxima clase, que es respecto de si el texto realmente es un texto que se podría reivindicar del feminismo o no. Eso es un debate bien grueso, bien cargado, que la posición de Andrea está clara. La posición de Andrea está clara, además hay un artículo de ella muy bueno, donde ella hace un relevo de mucha bibliografía sobre la última niebla, y después, bueno, va rebatiendo todas aquellas opiniones donde aparecen ciertas cuestiones de crítica, ¿no? De la novela, de crítica negativa, digamos, por la figura femenina, por la pasividad, por, bueno, ciertos estereotipos. Y el debate sería qué pasa con esos estereotipos, si están tomados de una manera directa o de una manera cuestionadora, que de alguna manera los da vuelta, ¿no? Que sea la posición de Andrea, que es un poco lo que estuve trabajando hoy. Eso es una posibilidad, manejar un poco esa discusión, ¿no? Si realmente la figura de la narradora y en definitiva de la novela toda es realmente una reivindicación de lo femenino o si en realidad se queda a medio camino. Es una pregunta que uno se puede hacer tranquilamente.
más allá de la opinión de Andrea o mía o de cualquiera, ¿no? Sino es algo para discutir. Eso como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo nada más. Otra cosa que me quedó, me pueden interrumpir en cualquier momento, porque por ahí yo arranco a hablar, qué sé yo, capaz que no paro, pero había una parte que por ahí no sé si quedó tan claro, que es el tema de la materialidad. La materialidad, lo orgánico, lo biológico, ¿no? Cómo está determinado por una afuera o por una cierta exterioridad o por la ley, como dice Michel Dessertot. Ahí sí, en la unidad 1 hay un pequeño artículo de Michel Dessertot donde se centra justamente en la cuestión de los mandatos, de la ley, del derecho, ¿no? Y cómo el cuerpo es un producto de la ley, ¿no? Eso ahí es muy interesante. Eso lo mencionó Andrea, creo que la clase pasada, pero hoy habló un poco más del tema de la materialidad, de la organicidad y la diferencia entre sexo y género, ¿no? Que en realidad la diferencia entre sexo y género ya hoy por hoy es justamente algo más bien, no digo superado, pero más bien antiguo, de alguna manera. Eh, Fue en su momento importante distinguir entre el sexo como lo biológico y el género como lo cultural, o social, o psicológico incluso, ¿no? Pero esa diferencia, ese binarismo, ya en la actualidad tampoco funciona porque lo biológico como base, como fundamento, ¿no? Incluso en el sentido derridiano, ¿no? No hay tal fundamento, no hay tal fundamento, por lo menos no está definido cuál es el fundamento biológico, ¿no? Entonces, por eso también no solo hay una multiplicación de los géneros, sino que también hay una multiplicación de los sexos. Ya no hay una diferencia importante entre ambos conceptos, porque el sexo también es una indeterminación de base que se determina mediante lo discursivo, o mediante la ley, como diría Desertó. En ese sentido, estaba leyendo hace poco un artículo que tenía de antes, de un muy interesante escritor y activista intersex, que se llama Mauro Cabral, ¿no? Un pequeño artículo sobre la intersexualidad en la actualidad, muy breve, que cita el caso de una escritora, a su vez, también, y activista también intersex, norteamericana, que se llama Cheryl Chase. Cheryl Chase, ¿no? Pronunciado como pude. Que es casi lo que ella explica, digamos, autobiográficamente, es el tema, bueno, justamente lo que suele pasar con las personas que son intersex, que habitualmente son clasificadas dentro de un determinado sexo cuando nacen, y eso condiciona todo su desarrollo, pero además toda una serie de cuestiones desde jurídicas hasta quirúrgicas, ¿no? Es decir, una especie de tragedia de toda la vida, ¿no? Cheryl Chase fue clasificada al nacer. Esta es una buena pregunta acá en el chat, si quieren hacer un WhatsApp de la materia o del práctico, estaría bueno. No sé si hay de la materia en general, la otra vez creo que propusieron de la materia en general, ¿no? No me acuerdo bien, pero Eh, si quieren, sí, de la materia hay uno, no hay del práctico en particular, pero de la claro, materia en general sí hay. claro, bueno. Como quieran, si lo quieren Eh, hacer del práctico particular o ya que está de la materia, bueno, lo pueden poner ahí en el chat y copiarlo, ¿no? sí, Decía, ahora si quieren, sí, perdón, ahora si quieren pongo en este chat el link para entrar, el link para entrar al WhatsApp. buenísimo, buenísimo, gracias. Muy bueno. Por ahí son útiles los dos, qué sé yo, eso cada uno como quieran, pero si tienen el general, después pueden hacer el particular también, en algún momento, el del práctico, como quieran. Lo que decía es que Cheryl Chase fue clasificada como varón, como hombre varón, cuando nació. Pero la verdad es que su cuerpo tenía unas particularidades que, bueno, la llevaron
a tener conflictos de todo tipo. Le hicieron operaciones de todo tipo para tratar de, digamos, acondicionar ese cuerpo justamente a la clasificación que le habían impuesto médicamente. Finalmente, bueno, cuando creció, tuvo uso de razón, etcétera, digamos que eligió ser mujer de alguna manera, se puso un nombre de mujer, pero bueno, en la actualidad se considera intersex, o sea, ni hombre ni mujer, pero se quedó con el nombre de Chevy Chase. Pero lo no gracioso, sino tragicómico en realidad es como ella dice algo que nos lleva al punto ese que yo quería plantear, que es, dice algo así: pasé de ser un hombre con el pene muy chiquito a ser una mujer con el clítoris muy grande. Fíjense, entonces, uno podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es un pene o un clítoris? No lo sabemos. O sea, anatómicamente no está definido. O sea, ¿dónde está la biología ahí? ¿Dónde está lo anatómico? ¿Dónde está incluso el sexo cromosómico, el sexo gonádico, digamos, todo este tipo de cosas que hoy en la actualidad es algo conocido y mucho más extendido que esa famosa diferencia entre el sexo y el género? Digo, es más complicado, pero yo lo que apuntaba es eso justamente, que la materia no está dada, el cuerpo no está dado en sí, fuera de un complejo de entramado, digamos, de clasificaciones discursivas, jurídicas, médicas, por supuesto, psicológicas también, o psiquiátricas, diría Foucault, ¿no? La famosa definición del cruce entre el discurso jurídico y el discurso psiquiátrico que dice Foucault, ¿no? Bueno, ahí está el tema también. Ese cruce determina definiciones anatómicas, determina definiciones biológicas y finalmente determina identidades. Identidades que el individuo como tal no está quizás capacitado para asumir o no está interesado en asumir, ¿no? Entonces, ese afuera constitutivo es también el que te clasifica y te manda a lo que vos no querés ser, ¿no? Eso un poco creo que como ejemplo está bueno de lo que hoy decía Andrea respecto de lo material, de por qué la materia no está, en realidad la materia no está tan definida como uno cree. ¿Sí? Bueno, uno toca una mesa y está bien, es una mesa de madera, bueno, ¿qué importa? No tiene importancia si la mesa es de madera o de fórmica o de lo que sea, está bien. Pero cuando ya hablamos del cuerpo como materia, bueno, ahí sí, digamos, nos importa un poco más porque es lo que nos involucra, ¿no? Eso de ser o tener un cuerpo nos involucra, obviamente, nos interesa, y sobre eso trata un poco el programa completo, o casi completo, digamos. Fíjense qué interesante que hay 3 novelas en el programa que tiene la palabra carne, ¿no? La tercera que vamos a ver, creo, o la cuarta, que es Impuesto a la carne, de Yamela Eltit, La carne de René, de Virgilio Piñera, y después Carne Perra, de Fátima Sime, chilena. Bueno, 3 novelas que tienen la palabra carne en el título, ¿no? Y que también nos va a llevar a este tipo de elucubraciones, por decirlo de alguna manera, alrededor de lo que es la carne, como metáfora, como literalidad, si es posible la literalidad, ¿no? Sabemos que podemos discutir en qué medida hay un lenguaje figurado o no, pero y acá justamente eso nos va a importar mucho, sobre todo en la carne de René, por ejemplo, cuando se habla de la carne de verdad, de la carne de vaca, de la carne como cuerpo, de la carne como sexo, ¿no? Esos juegos semánticos, ¿no? Ese campo semántico alrededor de la noción de carne, ¿no? Bueno, eso es interesante y quizás era algo que me quedé pensando sobre el práctico de hoy, ¿no? Más que nada, el tema del aparente sustrato biológico que en realidad es algo que se nos escapa permanentemente, no sabemos bien qué es lo biológico, no está predefinido, o sea, antes de una discursividad que lo viene a definir, no hay una base, y esto lo dice Butler siempre, ¿no? No hay algo prediscursivo, por lo menos no algo al que uno pueda acceder, ¿no? Que sería lo real lacaniano, digamos, bueno, no se puede acceder, ¿no?
solo se puede simbolizar. Simbolizar significa obviamente hablar de él, ¿no? Se puede hablar de él o se puede escribir sobre él, que es lo que nos interesa a nosotros. Se puede ficcionalizar, que es una noción muy importante también en Butler, el sexo o el género como ficción. Por eso ella toma el cuerpo travesti como ficción, como acto performativo, y eso lo vamos a ver mucho en dos novelas, en una novela, perdón, importantísima, como ay, no me sale ahora la novela de José Donoso, no me sale. El lugar sin... El lugar El sin lugar sin límites. límites. El lugar sin límites, sí, perdón. El lugar sin límites. Y en los textos de Pedro Lemebel, en las crónicas de Pedro Lemebel, también, donde aparece el travesti, la loca, etcétera, como categoría, y donde se ve también esta cuestión del género como ficción, como acto, pero desde el cual puede verse no como una anomalía, sino se puede ver todo el resto de los géneros, es decir, todos los otros géneros son también actos, todos los otros géneros son también performativos, ¿no? Es decir, no el travesti o la mujer, como la famosa frase de Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer no es, se hace. Perfecto, ¿cómo se hace? Seguro, pero hay que leerlo como metalenguaje, porque si no quedaríamos en que el hombre sí es. No, el hombre tampoco es. ¿Sí? El hombre tampoco es, el hombre también se hace, pero ¿cómo? Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? Y después, bueno, la cuestión de la heterosexualidad normativa también, que aparece en algunos de los textos de Butler, aunque no es una expresión de ella, pero que lo utiliza muchas veces, donde, bueno, la heterosexualidad aparece como el fundamento del binarismo de los sexos, ¿no? Cuando uno toma el sexo como binario, hombre o mujer, en realidad lo que está haciendo, está reproduciendo, es una heterosexualidad normativa, que es lo que hoy se hablaba también de eso, ¿no? Digamos, de lo patriarcal básicamente, pero que en lo patriarcal se determina una sexualidad binaria, ¿no? Hombre-mujer, todo lo demás queda afuera, pero que a su vez eso que queda afuera tiene derecho a autoafirmarse como disidencia, como desviación incluso, etcétera, pero teniendo en cuenta de no reificarse otra vez, es decir, de no cosificarse otra vez como esencia. Bueno, todo esto por ahí me estoy yendo un poco por la rama, pero creo que tenía que ver con lo que se habló la clase pasada y la clase esta también, ¿no? Pero ¿alguna cuestión sobre esto que se les ocurra? A mí me quedó una duda, profe, del texto de Desertó. Cuando habla que por fuera de que el cuerpo está sometido a la escritura, dice que solo queda el grito, como del otro lado. Y no entendí bien qué sería ese grito, porque me parece que no lo terminé de entender. Sí, qué bueno eso, porque eso yo lo entendí, digamos, como un poco como lo estaba diciendo recién, ¿no? Porque el problema cuando se plantea estas cuestiones que tienen bastante que ver con lo estructural, ¿no? O con lo discursivo, ¿no? Con la formación discursiva, etcétera, parece que el problema es el cambio, ¿no? ¿Cómo cambiar esta situación? Esta situación que está dada, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar? Ya que quién sería el sujeto de cambio, porque si cae el sujeto, cae también el sujeto de cambio. ¿Cómo cambiarían las cosas? Si las cosas son de una determinada manera, ¿cómo cambiarían? ¿La cambia alguien? ¿No? Ahí después va a surgir la palabra agencia varias veces, ¿no? ¿Cuál es la práctica que cambia? Y yo creo que ahí Desertó lo que quiere decir es que el grito es como una metáfora de la resistencia, ¿no? Frente a esta estructura que nos oprime, que en el fondo es la cultura, ¿no? Como tal, la cultura como tal que nos oprime, queda el grito como una pulsión primitiva que está en el borde de lo discursivo, digamos. Porque también vos preguntás con toda razón, bueno, pero ¿qué es el grito? Exactamente, ¿no? ¿Qué es el grito? Bueno, yo lo interpreto más que nada como una metáfora de, bueno, la pulsión
de resistir por fuera de esto, ¿no? Porque tampoco hay estructura sin resto. Esto es lo que nos enseñó también Derrida, ¿no? No hay totalidad sin una afuera. El grito viene de afuera, de alguna manera. Creo que un poco apunta hacia eso, ¿no? Porque uno tiende a ver las culturas de los que quedan afuera de la escritura del cuerpo, claro. Bueno, sí, eso también puede ser bastante Foucaultiano en algún punto, ¿no? La idea de que algunos queden fuera de la escritura, fuera de la norma, pero evidentemente esos también pueden estar proscriptos, ¿no? De alguna manera. Incluso en un proceso que, bueno, alguna vez mencionó Andrea por ahí a Agamben, y Agamben explica bastante bien cómo el Estado moderno, incluye excluyendo, e incluso también al revés, excluye incluyendo. Hay una dialéctica entre la inclusión y la exclusión. Por un lado, obviamente, todos pretendemos, desde el punto de vista de los derechos, ¿no? De los derechos civiles, de los derechos humanos, la inclusión, ser incluidos dentro de las leyes, dentro de las consideraciones humanitarias, bueno, de lo que sea, ¿no? Ampliación de derechos entendida como inclusión. Pero no hay que olvidar que muchas veces el Estado puede incluir, pero excluyendo, por ejemplo, poniendo etiquetas, ¿no? Clasificando, ¿no? Si yo te incluyo, pero sos discapacitado. Yo te incluyo, pero sos refugiado. Te incluyo, pero sos, no sé, mestizo en otra época. ¿Sí? Es una dinámica que se da también en este sentido. Y repito, no sin resto, pero claro, ese resto es indefinible a veces, es indefinible. Entonces un poco el grito quizás viene de ahí, ese tipo de grito, de como una expresión de lo inexpresable. Probablemente es eso. ¿Sí? Porque después más adelante vamos a ver también, a propósito de carne de perra, vamos a ver un texto de Elaine Scarry, que es sobre el dolor y el cuerpo, ¿no? Que lo tradujo Gabriela, porque está en inglés. Tradujo dos capítulos muy interesantes. Uno es sobre la expresión del dolor, justamente, que bueno, el dolor justamente no se puede expresar. El dolor se siente nada más, pero no se puede transmitir a otro. No, ni al médico. No. El dolor es exclusivamente propio. Ahí también hay una relación con el grito, porque muchas veces el grito es una expresión del dolor, obviamente, pero ese grito no dice nada concreto, digamos, ¿sí? Para el otro. Eso es interesante. Y después está el tema de la tortura, que es otro capítulo del libro que, bueno, vamos a ver en función de Carne de Perra, que trata justamente sobre una relación torturador-torturado. Y entonces ahí vamos a ver el tema de la tortura, que pasa, ¿no? También con el torturado que se expresa en el grito. Pero bueno, es una buena pregunta como para seguir investigando un poco, ¿no? Eh, yo tengo algunas notas que hice sobre eso, pero bueno, que sí, justamente había pensado en el tema de la tortura, ¿no? Eh, ¿Cómo escribe la ley sobre los cuerpos, ¿no? Ya bueno, di el ejemplo de anterior de Jay Chase, es obvio, digamos, ¿no? El médico dice es varón y a partir de ahí es varón. Bueno, eso es una forma en que la ley después se inscribe sobre un cuerpo, le da forma porque lo operan, etcétera. Bueno, está, como dice también de cierto en un momento, se opera por extracción, ¿no? Sacando partes que sobran, o a veces por agregado, ¿no? Las prótesis, etcétera. Bueno, eso es algo que funciona. Hay que entender acá ley no solo como ley escrita, ¿no? Sino como ley, como mandato cultural, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, el tema de todo lo que sea protético, los agregados, son importantes, ¿no? Lo que se extrae y lo que se agrega, eso es interesante. Y después habla, creo que también de los tatuajes, que es obvio,
en todas las culturas han existido formas de ese tipo de escritura sobre el cuerpo, más o menos ritualizada, pero creo que nunca está ausente el ritual del tatuaje, incluso ahora mismo, o por lo menos un código, un cierto código, ¿no? El significado de los tatuajes tumberos, ¿no? Los tatuajes, eh, las distintas clasificaciones que se pueden hacer en los últimos tiempos. Y le hablo también de la escarificación, que no sé si saben lo que es la escarificación, que es en algunas culturas se trazan sobre el cuerpo cicatrices, es decir, son más profundas que los tatuajes en cierto sentido, los tatuajes hasta cierto punto se pueden sacar, ¿no? Eh, depende de cómo estén hechos, pero en general se pueden sacar. En cambio, las cicatrices no. Se hacen heridas que constituyen diseños simbólicos, ¿no? Dibujos, por decirlo de alguna manera, pero hechos con cicatrices, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso es lo que vos entendías, Joaquín, que me decías que sí, ¿no? Sí, Eso sí, es. sí, no, no estoy muy seguro. Sé que lo he visto incluso en algunas cárceles, digamos, pero como en ese ámbito me parece que también existe, más allá de, digamos, ¿no? Como la idea de culturas muy ajenas. Sí, 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 no, es verdad, es verdad. En realidad, en las cárceles, bueno, no soy un experto, pero existen también formas de hacerse diversas heridas y también el hecho de que, bueno, ciertas heridas te dan prestigio, ¿no? De haber peleado y sobrevivido, entonces, bueno, las heridas dan prestigio, pero no están hechas, en cierto sentido, no están hechas a propósito, pero es muy parecido. Esto se suele hacer muchas veces en culturas tradicionales, incluso contemporáneas también, como rito de pasaje, ¿no? A los adolescentes, ¿no? A los chicos para transformarse en adultos, o a las chicas también, para transformarse en adultas, que bueno, hay una serie de operaciones sobre el cuerpo que se pueden hacer también, desde formas de circuncisión hasta, bueno, el caso de la mal llamada circuncisión femenina, etcétera, que no, es otra cosa completamente distinta, que es la ablación del clítoris, que todavía se hace, y que bueno, eso ya entra en el terreno de la extracción. En la escarificación queda a la vista, digamos, el dibujo de las cicatrices, ¿no? Y ahí también vemos entonces el mandato cultural que es obligatorio, ¿no? Es obligatorio para el miembro de ese pueblo, de esa cultura o de esa comunidad. Eh, y sí, yo lo había notado acá, justamente eso, el tema del dolor y el tema del grito, ¿no? En Desert Top, como para relacionarlo con Scary más adelante, ¿no? Por la pregunta que hizo Sabrina, para seguir investigando un poco ese tema, ¿no? Y la idea de que el cuerpo entonces se transforma en una representación del código, de alguna manera. En la medida en que el código lo construye, como pasa con cualquier mensaje en realidad, ¿no? El, el cuerpo transmite el código, de alguna manera, permite entender el código, antropológicamente, incluso si uno está investigando, bueno, no le va a preguntar a la persona qué significa eso, probablemente no lo sepa, pero sí puede inferirlo, ¿no? Sí puede inferir el código, como uno infiere el código de la belleza, por ejemplo, ¿no? El caso ahí cuando la narradora dice su ideal, ¿no? De ser joven, esbelta y no sé qué más. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un ideal de belleza femenino, que podría ser también masculino hasta cierto punto, ágil, sí, tenés razón, que puede ser también masculino, pero no deja de ser un modelo impuesto culturalmente, ¿no? Que es el esbelto. No sé, yo no lo sé, digamos, en mi caso no lo sé, pero bueno, sí, uno puede presuponer a qué se refiere, pero eso implica un modelo, un código, etcétera, que después en el caso de Segato un poco también va a repetir los mismos temas. Teníamos un artículo de Segato sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, analizadas como mensaje justamente, ¿no? Como enunciado. Y casi policialmente, a partir de ese mensaje, de ese enunciado, se reconstruye quiénes podrían ser los responsables de esas muertes. Ustedes saben que son cientos de muertes, cientos de mujeres han muerto en Ciudad Juárez,
de determinada manera, y bueno, determinado tipo de mujer, bueno, ustedes lo deben conocer esto, pero Segato no analiza con mucho detalle eso, porque ella estuvo ahí, estuvo investigando, y bueno, esas mujeres, esos cadáveres eran mensajes también. Y en sus cuerpos había escritos mensajes también, la forma en que mueren, digamos, la forma en que quedan sus cadáveres, también es un mensaje. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, ahora se va a cortar en cualquier momento, pero redondeando el cuerpo como representación de un código, que es la ley impuesta sobre ese cuerpo, escrita sobre ese cuerpo, no escrita metafóricamente, pero a veces ni siquiera metafóricamente, sino literalmente. Incluso también tenemos que cuestionar esta diferencia entre lo metafórico y lo figurado, ¿no? Que es importante estudiando literatura, por supuesto, ¿no? La cuestión, bueno, de lo hegemónico, eso es a lo que apuntábamos, qué es lo hegemónico y quién lo determina. Nadie, pero está determinado. Y cómo se escapa de lo hegemónico, bueno, no es nada fácil escapar de lo hegemónico. Y quizás ahí tenga lugar el grito, ¿no? La rebelión frente a lo hegemónico. Porque hay un margen, tiene que haber un margen